Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Me da gusto saludarles, aunque sea virtualmente. Ya probamos audio, pero quisiera si me confirmaran que se escucha bien. Estoy supliendo a Isa para que pueda descansar unos jueves y que a su vez ella descanse al hermano Nico, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar. Pero antes de empezar, quisiera recalcar algunos puntos importantes, ¿sí? Recordemos que todo lo que estamos viendo es sombra y figura de lo que vendría. Entonces vamos a encontrar a Jesús en todo lo que vayamos viendo. Otra cosa importante, la mayoría de los simbolismos ya los vimos con Isa, ¿sí? Tanto en materiales como en colores y algunos de numerología bíblica. Entonces los vamos a ir recordando conforme vayamos avanzando, pero ya sin meternos tanto en el simbolismo, ¿sí? ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Ya vimos con Isa todo lo que es el cerco del atrio. Toda esta parte ya la vimos, ¿sí? Vimos la puerta también con Isa. Vimos la puerta. Y ahora vamos a empezar ya hacia adentro, ¿sí? Lo que son los muebles del tabernáculo, ¿sí? Si se dan cuenta, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 muebles. 7 muebles, vamos a empezar con este de aquí, que es el altar de bronce, ¿ok? Este es de los muebles, a mi parecer, con una enseñanza más profunda, más impresionante, ¿verdad? La descripción de este mueble la vamos a encontrar en Éxodo 27, del 1 al 8, y Éxodo 38, del 1 al 7, ¿sí? Ahí vamos a encontrar la descripción. En el 27 encontramos las indicaciones que Dios le da a Moisés, y en el 38 encontramos ya propiamente la construcción. En esos dos versículos nos vamos a estar basando, ¿sí? Obviamente vamos a estar leyendo muchos otros, pero esos dos capítulos, van a ser para la descripción de lo que es el altar de bronce. Dijimos Éxodo 27 y Éxodo 38, ¿ok? Este mueble también es uno de los que nos va a llevar a lo mejor un poquito más de complejidad, lleva más cosas, porque no podemos estudiar el altar de bronce sin ver algo de lo que es el sistema levítico de sacrificios y sin ver obviamente los sacerdotes que ministraban estos sacrificios, ¿ok? Pero entonces antes de empezar vamos a orar, si me lo permiten, ahí donde está. Le pido que me apoye en oración. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, que nos das de ministrar tu palabra. Te rogamos, Señor, que no sea yo, Padre, sino que seas tú hablando a través de mí. Permite, Padre, que esta enseñanza sea de bendición a mis hermanos, Señor, y que nos ayude a discernir tu palabra, Señora. Nos ayude a valorar, Padre, el sacrificio de Jesús en nuestro favor. Gracias te damos, Señor, y pon en tus manos la vida de cada uno de mis hermanos, en donde quiera que se encuentren. En el nombre de Jesús, amén. Ok, ahora sí vamos a iniciar. Miren, el significado en el hebreo de altar es Mizbeach, significa lugar de sacrificio, ¿sí? Lugar de sacrificio o
lugar levantado. Sin meternos así en nada y de manera muy general, podemos decir el altar de bronce es un símbolo de la cruz de Cristo, ¿sí? Donde la ofrenda verdadera fue ofrecida. Tenemos también en la Biblia otros nombres que si ustedes se encuentran van a saber que se refieren al altar de bronce. Es decir, en la Biblia se le conoce de otras maneras a este altar. El primero de ellos es altar de madera de acacia y este lo vamos a encontrar en Éxodo 27:1. Sí, vamos a ir leyendo algunos textos, no todos porque no quiero irme tan despacio. Éxodo 27:1 dice, harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud, de 5 codos de anchura, será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. ¿Sí? Ahí le llamamos altar de madera de acacia. También se le conoce como altar del holocausto. Esto lo encontramos en Éxodo 30:28, 31:9, 35:6, 38:1 y 46. Son algunos de los textos en donde se le conoce como altar del holocausto. ¿Sí? Vamos a leer nada más uno para no entretenernos tanto. Vamos a leer Éxodo 30:28. Dice, el altar del holocausto con todos sus utensilios, la fuente y su base. ¿Sí? Ahí se le conoce como altar del holocausto. Otro nombre con el que se le conoce es como altar de bronce. Y eso lo encontramos en Éxodo 38:30. Y 39:39. Vamos a leer también únicamente uno. Éxodo 38:30 dice, del cual fueron hechas las basas de la puerta del tabernáculo de reunión y el altar de bronce y su enrejado de bronce y todos los utensilios del altar. Aquí también se refiere al altar de bronce. ¿Sí? Y por último se le conoce también simplemente como altar. Eso lo vamos a encontrar en Éxodo 29:36 en adelante. Éxodo 29:36 dice, cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones y purificarás el altar cuando hagas expiación por él y lo ungirás para santificarlo. Aquí también está hablando del altar de bronce. ¿Sí? Entonces cuando ustedes encuentren en la Biblia alguno de estos nombres, ya sabemos que se refiere al altar de bronce. A lo mejor voy un poquito rápido con los textos, no sé si gusten anotarlos, los que anotan y después los repasan con su Biblia, ¿sí? Para no entretenernos tanto. Ok, la ubicación. La ubicación la vamos a encontrar en Éxodo 40:6 y Levítico 47:6. Recordando la de atrás, Isa. Recordando un poquito lo que vimos con Isa, dijimos que en todo el tabernáculo nos simbolizaba la presencia de Dios, ¿verdad? Y debido a la santidad de Dios, nadie podía acercarse a ese lugar, ¿sí? A excepción de los sacerdotes. Y cualquiera que se atrevía a entrar, caía muerto, debido a la santidad de Dios. Entonces, sin embargo, sabemos que siempre ha sido el deseo de Dios estar en comunión con nosotros como sus hijos. Entonces, Él mismo proveyó la manera de que pudiéramos acercarnos a Él sin caer muertos, ¿sí?
Entonces dijimos que en Éxodo 46 tenemos la ubicación del altar de bronce dentro del tabernáculo. ¿Sí? Vamos a leer Éxodo 46. Y vamos a leer Éxodo 47, estos sí los vamos a leer, para que vean donde dice dónde estaba ubicado el altar de bronce. Empezamos con Éxodo 46, que dice: después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Y Levítico 4:7, creo que les dije Éxodo, ¿verdad? En Levítico 4:7 nos dice: y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Sí? Entonces, según estos dos textos que leímos, el altar de bronce se encontraba justo a la entrada del tabernáculo. ¿Sí? Dijimos que el tabernáculo simbolizaba la misma presencia de Dios, y el único acceso que teníamos para entrar al tabernáculo era la puerta, que ya la vimos con Isa, creo, el jueves pasado, y vimos que la puerta era un símbolo de Jesús, ¿verdad? Desde ahí nos indicaba que era la única manera a través de Jesús de entrar a la presencia de Dios. Pero una vez que pretendemos entrar a la presencia de Dios o al tabernáculo, en este caso, nos encontramos con un problema, ¿sí? ¿Cuál es ese problema? Que Dios es un Dios santo y nosotros pecadores. El altar de bronce nos recuerda esa posición que tenemos delante de un Dios santo, ¿sí? Vamos a leer Isaías 59:2. Isaías 59:2. Nos dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Sí? El altar de bronce nos recuerda que tenemos un Dios santo y que nosotros somos pecadores. Pero también ese mismo altar nos recuerda, nos recuerda que Dios nos proporciona la solución para ese problema. Vamos a leer Juan 1:29. Juan 1:29 nos dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, mientras no pasemos por ese altar, no podemos avanzar ni un paso hacia la presencia de Dios. Mientras no pasemos por el altar, o sea, mientras no pasemos por el sacrificio de Jesús. Esta ubicación es una lección muy importante de que antes de cualquier cosa hay que resolver el obstáculo del pecado. No podemos ignorarlo, no podemos pasarlo por alto, no podemos negarlo y no podemos justificarlo. No podemos decir yo me porto bien, no soy tan malo. Al decir eso lo estamos justificando o lo estamos ignorando. No podemos acercarnos a Dios en pecado. El altar de bronce nos recuerda que en nuestro camino para llegar a Dios, lo primero que tenemos que hacer es reconocer y expiar nuestro pecado. ¿Sí? Entonces, la mera ubicación del altar a la entrada del tabernáculo
nos recuerda que para acercarnos a Dios, primero hay que hacer algo con el pecado. Sin embargo, hermanos, ¿qué pasa en la actualidad? En la actualidad hemos subestimado a veces como iglesia la santidad de Dios. ¿Qué decimos o qué te dicen? Dios te ama, Dios es amor, Dios te perdona, así como eres, Dios te ama. Pero espera, así como eres, estás en un problema, así como somos, estamos en un problema. Así como somos, no podemos acercarnos a un Dios santo, ¿sí? No podemos subestimar que Dios es santo, pero también, que Dios es amor, pero también es un Dios santo, ¿sí? Y no podemos ignorar que ese Dios santo no tolera el pecado, ¿sí? Entonces, para acercarnos a ese Dios santo tenemos que pasar primero por el altar de bronce, donde Dios aplica su juicio sobre el pecado, ¿sí? No es nomás te perdona y ya. Dios aplica un juicio, ¿sí? Porque Dios es santo. Aplica un juicio sobre el pecado y un castigo en ese lugar. Si no pasamos por el altar de bronce, no podemos llegar a Dios. Vamos a leer primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque no hay más que un Dios y un solo hombre que sea el mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús, ¿sí? No hay otra manera más que a través de Jesús y a través de su sacrificio. Si no lo hacemos así, no podemos llegar a Dios. ¿Qué ocurría en el altar de bronce? Vamos a verlo de manera general y más adelante lo detallamos, nada más para que se den una idea. En el altar de bronce, el israelita que pecaba tenía que reconocer que había pecado primeramente, ¿verdad? Porque si no, pues ni siquiera se acercaba al altar. Tenía que reconocer que había pecado. Y enseguida de eso, tenía que hacer lo que dictaba la ley respecto a ese pecado, ¿verdad? Entonces sí, ir al altar de bronce con su animalito, poner la mano sobre el animalito era un símbolo de que se identificaba con ese ser inocente y que traspasaba su culpa a ese animalito, ¿sí? Entonces decía el israelita que había pecado, yo he pecado, pero estoy transmitiendo mi culpa a este ser inocente que va a morir por mí en el altar. Eso era lo que hacía el pueblo en el altar de bronce. Me identifico con él en su muerte, ¿sí? Entonces, nosotros como creyentes, ¿qué hacemos o qué hicimos cuando vinimos a Jesús? Cuando nos reconocimos pecadores delante de un Dios santo, pues reconocimos que éramos pecadores, ¿verdad? Y que ese pecado nos separaba de un Dios santo. Nos arrepentimos y nos identificamos con Jesús en su muerte, ¿sí? De manera que es Jesús el que está muriendo en mi lugar, ¿sí? De manera que la muerte de Jesús me da a mí el poder para morir al pecado. Por eso la Biblia nos reitera que el pecado ya no debe tener poder sobre mí, porque ya he muerto al pecado. Y eso lo leemos en todo el capítulo de Romanos 6. Romanos 6 nos habla de considerarnos muertos al pecado, ¿sí? Porque Jesús ya murió por mí. Y Gálatas 5:24 nos dice que los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y primera de Pedro 2:24 nos dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, ¿sí?
muramos al pecado y vivamos a la justicia. Fíjense, todo lo que pudimos ver únicamente con la ubicación del altar. No nos hemos metido en nada más que la mera ubicación, a la entrada del tabernáculo. ¿Sí? Vamos ahora a ver constitución y medidas. La constitución y medidas las vamos a encontrar en Éxodo 27:1. Ya lo leímos, pero lo vamos a leer nuevamente. Dice, harás también un altar de madera de acacia. Harás también un altar de madera de acacia, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y lo cubrirás de bronce. La madera en la Biblia ya lo vimos con Isa la vez pasada, pero vamos a reiterarlo un poquito. La madera en la Biblia nos habla de humanidad, ¿sí? De hombre. Dios hecho carne. En este caso Jesús, ¿verdad? Pero la acacia nos hace alusión a lo incorruptible o a lo perfecto, ¿sí? Aquello que no se corrompe. Entonces, el jueves pasado vimos un texto respecto a que el cuerpo de Cristo no vio corrupción. Vamos ahora a ver otro respecto al que ese verbo se hizo carne y que vemos en el altar de bronce a Jesús como hombre, ¿sí? Dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Hasta ahí lo voy a leer porque es la parte que nos interesa. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces tenemos que la madera de acacia en el altar de bronce nos habla de la humanidad perfecta de Jesús. Es decir, de Jesús como hombre perfecto y como ofrenda perfecta para Dios. Como hombre perfecto era el único que podía satisfacer la justicia de Dios. Era el único que podía morir en lugar nuestro. ¿Sí? Recordemos que en el sistema levítico de sacrificios, el animalito que se ofrecía debía ser perfecto, sin mancha, sin defecto. ¿Sí? Entonces esto también nos recuerda a Jesús como hombre perfecto. Pues miren, según los estudiosos hay varios tipos de madera de acacia. La acacia señal, por ser la más común en la zona de Egipto y Palestina, es mencionada por algunos historiadores como Heródoto y Josefo por su resistencia y durabilidad y por ser incorruptible. Esto lo mencionan los historiadores, ¿sí? Pero otro historiador nos dice que en el tabernáculo se usó la madera jirafa, que es otro tipo de madera de acacia, y que a esta madera se le denominaba indestructible, ¿sí? Es el tipo de madera que se usó para los muebles del tabernáculo. La vamos a ver en la mayoría de los muebles que vamos a estar viendo. Pero sin meternos en botánica, podemos decir que la madera de acacia era nombrada como incorruptible, ¿sí? Entonces, como ya dijimos, vamos a ver la humanidad perfecta de Jesús en el altar de bronce, en la madera de acacia, como el hombre perfecto que no se corrompe, y como ya lo vimos anteriormente, cuyo cuerpo no vio corrupción. ¿Sí? Bronce. Bronce. Ay.
El término bronce viene del hebreo neoset y del griego alcos. Es el término que se usa para bronce en la Biblia. Nos dice que el bronce es una aleación del cobre con otro mineral como zinc, estaño o antimonio. Era muy utilizado en los tiempos bíblicos para utensilios como vasos, calderos, tenazas, garfios, tazones, armaduras, cascos, escudos, puertas, etc., etc. ¿Sí? Se usaba mucho el bronce en tiempos bíblicos. Y ya vimos con Isaac, el bronce es un símbolo de juicio, ¿sí? Es un símbolo de justicia de parte de Dios. Vimos con Isaac el altar de bronce. Ahora vamos a ver otro texto que nos reafirman el bronce como símbolo de juicio. Lo vamos a ver en Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, del 22 al 23. El bronce como símbolo de juicio. Dice: Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con ayuno, y te perseguirán hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. ¿Sí? Vemos entonces en los materiales del altar de bronce. Vemos entonces en los materiales del altar de bronce que tenemos la humanidad perfecta de Jesús, Jesús como hombre perfecto y como ofrenda perfecta para Dios, y el juicio de Dios sobre el pecado que cayó sobre Jesús en lugar nuestro, ¿sí? Porque dijimos, Dios nos perdona, pero porque hubo alguien que pagó por nosotros. No es nomás te perdona y ya. Alguien pagó por tu pecado, ¿sí? No subestimemos el sacrificio en la cruz que pagó por nuestro pecado. Dios es santo y hubo un juicio y un castigo para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Hubo un juicio y un castigo. Dios es bueno y en su misericordia nos proveyó la solución para su demanda de justicia. Dios es bueno y envió a su Hijo a morir por nosotros, ¿sí? Dios es bueno y proveyó Él mismo la solución para que nosotros no muriéramos. Pero no es nada más que nos perdone y ya. Alguien pagó para que tú y yo no muriéramos. Alguien pagó para que tú y yo fuésemos salvos. No es nada más Dios te perdona porque es bueno. Alguien pagó en tu lugar y alguien pagó en mi lugar. Jesús, ¿verdad? Y el altar de bronce nos recuerda esto. Medidas. Medidas. Dice, las medidas las vamos a encontrar en el mismo texto que leímos. Éxodo 27, 1. Ahí mismo nos habla de las medidas del altar de bronce. La siguiente, Isa. No, antes. ¿Dónde vienen las medidas? Esa. Perdona. Mire, medidas, era cuadrado, ¿sí? Aquí la imagen no se ve muy cuadrado, vean, porque como que no escogí bien la imagen, pero era cuadrado,
Toda esta parte medía, dice, 5 conos por 5 conos y 3 conos. La altura de 3 conos. Esas eran las medidas, pero era cuadrado. Este mueble era el más grande de todos los que encontramos en el tabernáculo. Nos dice que era cuadrado. Y el que sea cuadrado nos habla, según la simbología bíblica, de que tenemos el sacrificio de Jesús al alcance de todo el mundo, ¿sí? Al alcance de los 4 puntos cardinales de la tierra. ¿Qué nos dice Mateo 28:19? Id por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, ¿sí? Id y hacer discípulos a todas las naciones. El sacrificio de Jesús está al alcance de cualquiera que quiera recibirlo, ¿sí? De esto nos habla el que sea cuadrado. Luego tenemos que eran de 5 conos por 5 conos. Metiéndonos un poquito en lo que dicen los estudiosos de la numerología bíblica, nos dicen que el número 5 nos habla de gracia, ¿sí? Si se fijan cómo vamos relacionando todo con el sacrificio de Jesús. El altar de bronce nos habla principalmente del sacrificio de Jesús. Nos habla de Jesús, pero en el Calvario, ¿sí? En el Calvario, ¿ok? Entonces el número 5, según la simbología bíblica, nos habla de gracia. De gracia el número 5. Y el número 3, que es y el número 3 nos habla de la deidad, de la Trinidad, ¿sí? De Dios. Entonces en las medidas del tabernáculo tenemos la gracia mostrada por Dios a la humanidad, en las puras medidas del altar de bronce, ¿sí? Tenemos luego en Éxodo 27:2 que nos dice, nos hablan de los cuernos del altar, dice, y le harás cuernos en sus 4 esquinas, y los cuernos serán parte del mismo, y lo cubrirás de bronce, ¿sí? Entonces tenemos en el altar todo de madera de acacia y todo cubierto de bronce. Y los cuernos nos hablan, según la simbología bíblica, nos hablan de poder. Vamos a leer, bueno, antes de entrar a la simbología, los cuernos se utilizaban para atar a la víctima del sacrificio, ¿sí? En la parte de los cuernos ataban a la víctima antes de sacrificarla, y eso lo vamos a ver en el Salmo 118:27, ¿sí? Salmo 118:27 dice, Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. También nos dicen de estos cuernos que eran ungidos con la sangre de la víctima, ¿sí? Eso lo encontramos en Levítico 4:25, 30, 34 y 8:15. No los vamos a leer todos, nada más vamos a leer uno de ellos. Dice Éxodo 4:25. Y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, ¿sí? Y todos los textos que les mencioné nos hablan de esto que se hacía. Ungirlos con la sangre de la víctima del sacrificio. Ahora sí vamos a ver un texto para ver una simbología que se le da a los cuernos en la Biblia. La vamos a encontrar en Daniel 8, del 3 al 8.
No lo vamos a leer todo porque no me va a alcanzar el tiempo. Daniel 8, del 3 al 8. Vamos a leer nada más la primera parte. Dice: alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder. Y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Si ustedes lo leen hasta el 8, continúa hablando de los cuernos con esta simbología. ¿Sí? Y esto lo vamos a relacionar con 1 Corintios 1:18. 1 Corintios 1:18 nos habla del poder de la cruz. ¿Sí? Nos dice 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios a los que se salvan. Dice otra versión que me pareció interesante, la versión Dios habla hoy. El mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería a los que van a la perdición, pero este mensaje es poder de Dios para los que vamos a la salvación. ¿Sí? Es una tontería para los que van a la perdición. Vamos a continuar ahora con los utensilios del altar. Dentro de los utensilios, o más bien le estoy llamando utensilios a todo aquello que no era parte del mismo altar, pero que se usaba dentro del altar. Por ejemplo, la rejilla, que es esta, ¿sí? Esta va dentro del altar. Se utilizaba para poner el animalito y el fuego iba por abajo. En esta parte iba el fuego, ¿sí? En la rejilla la vamos a encontrar en Éxodo 27:4. Dice: y harás un enrejado de bronce, de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos, ¿sí? A sus 4 esquinas, y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. ¿Sí? Algunos relacionan esta rejilla con el sufrimiento de Cristo, con Cristo como sostén y soportando la acción del fuego del juicio de Dios. ¿Sí? Dijimos que aquí va el fuego y aquí el animalito que soportaba todo el fuego. Después de la rejilla tenemos los anillos y las varas. ¿Sí? Los anillos y las varas. Eso lo tenemos en Éxodo. Bueno, lo estamos leyendo en Éxodo 38, del 5 al 6. Dice: también fundió 4 anillos a los 4 extremos del enrejado de bronce para meter las varas, e hizo las varas de madera de acacia y los cubrió de bronce. Estos son los anillos y estas son las varas, una de cada lado. ¿Sí? Estas varas se utilizaban para transportar el altar de bronce. Recordemos que todo esto se dio en la época en que los israelitas andaban por el desierto. Entonces se asentaban en un lugar, pero luego se movían y se asentaban en otro lugar. Entonces para este traslado era que se utilizaban las varas para trasladar el arca. ¿Sí? Recordemos que nadie podía tocar ninguno de los
muebles del tabernáculo más que los sacerdotes. ¿Sí? Luego tenemos los utensilios que se utilizaban para la hora del sacrificio. Entre ellos tenemos, los tenemos estos en Éxodo 27:3. Lo vamos a leer en la versión Dios habla hoy. Dice: harás también sus calderos para recoger la ceniza, sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos los utensilios de bronce. Todos estos utensilios eran de bronce. Estos utensilios del altar eran para que el sacerdote se ayudara al momento del sacrificio. Todos estos. Los ceniceros y las palas eran para recoger las cenizas. Pues imagínense una chimenea, ¿verdad? Lo que utilizamos para juntar las cenizas o para limpiar la chimenea. Tazones, los tazones eran para recoger la sangre de los animalitos, ¿verdad? La sangre de los animalitos que se sacrificaban. Los tenedores, garfios o trinches eran para manipular la carne del sacrificio, ¿sí? Para manipularla. Y los braseros eran para manipular las brasas. Se supone que estos braseros se utilizaban también cuando se trasladaba el altar. ¿Por qué? Porque los sacerdotes debían mantener el fuego del altar prendido, no lo debían apagar. Y esto lo vamos a ver ahorita más adelante, ¿sí? Debía estar prendido. Entonces, se supone que estos braseros también tenían esa utilidad para transportar el fuego cuando se cambiaban a otro lugar. Y aparte, para transportar el fuego del altar de bronce al altar de incienso y al candelero. Pero eso lo vamos a ver más adelante, no se me vayan a revolver, ¿sí? Para eso se utilizaban los braseros. Fuego continuo. Dice que en Levítico 6, del 12 al 13, lo vamos a leer. Levítico 6, del 12 al 13, dice: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente y no se apagará. Para entender esto vamos a ver un poquito la consagración del altar. Miren, para que la ofrenda fuera acepta delante de Dios, primero tenía que ser acepto el altar, ¿sí? Entonces, para que el altar fuera aceptado por Dios, primero tenían que consagrarlo o dedicarlo a Dios. Dice en Mateo 23, 19, hablando Jesús, dice: porque ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? ¿Sí? Nos está diciendo Jesús que el altar santifica la ofrenda. Entonces, la consagración del altar la vamos a leer en Éxodo 30, del 22 al 29, y en Éxodo 40, del 9 al 10. ¿Sí? Éxodo 30, del 22 al 29, y Éxodo 40, del 9 al 10. Estos capítulos nos hablan de la consagración del altar. No los vamos a leer todos, únicamente usted ya con calma lo lee en su casa. Vamos a leer únicamente Éxodo 30, 29. ¿Sí?
Éxodo 30, 29. Dice, así los consagrarás, y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Perdón, es a partir del 29, si no, no me van a entender. Bueno, vamos a leer desde el 26, porque si no, vamos a quedar cortos. No importa que nos tardemos un poquito más. Dice desde el 26, con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Y todo lo que tocare con ellos será santificado. ¿Sí? Y Éxodo 49 nos dice, bueno, vamos a leer a partir del 10. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar y será un altar santísimo. ¿Sí? Entonces no era nada más construir el altar y ya, ¿verdad? Sino que después que se construyó el tabernáculo y todos los muebles, hubo que consagrarlos, ¿verdad? Dedicarlos a Dios. Pero no solamente el altar, sino que también hubo que consagrar los sacerdotes que iban a ministrar en el altar. ¿Sí? En este caso, Aarón y sus hijos. Aarón como sumo sacerdote y sus 4 hijos como sacerdotes. Miren, Levítico nos menciona todo el ritual que se hacía para la consagración de los sacerdotes. No lo vamos a ver porque sería motivo de un estudio aparte. Es realmente también impresionante todo lo que podemos encontrar en la consagración de los sacerdotes y en las vestiduras de los sacerdotes. ¿Sí? Es para un estudio aparte. Sin embargo, sí se los quise mencionar porque obviamente estos sacerdotes, una vez que ya eran consagrados, iban a ministrar en el altar de bronce. Eran los encargados de llevar a cabo los sacrificios, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente común no podía llegar más que a la puerta del tabernáculo con su animalito, ¿sí? Ahí ponía la mano sobre él, se arrepentía y degollaba al animalito. ¿Sí? La persona que lo ofreciera lo degollaba y ya se lo entregaba al sacerdote para que el sacerdote hiciera todo el ritual del sacrificio en el altar y en los demás muebles. ¿Sí? Entonces era importante que los sacerdotes también fueran consagrados a Dios. Y les repito, se llevaba a cabo todo un ritual para esta consagración. Recordemos que el papel fundamental del sacerdote era representar al pueblo delante de Dios, ¿verdad? Porque el pueblo no podía acercarse a Dios. El hombre pecaminoso no puede presentarse directamente delante de un Dios santo. ¿Sí? No se puede, simplemente es imposible. Bueno, la consagración de Aarón y sus hijos la vamos a encontrar en Levítico 8. Les repito, no nos vamos a meter porque ya se nos está terminando el tiempo y no vamos a terminar. Pero vamos a ver nada más que vemos en la figura del sumo sacerdote también un tipo de Jesús, ¿verdad? Y esto lo vamos a leer en Hebreos 4, Hebreos 4, 14. ¿Sí?
Jesús como sumo sacerdote. Hebreos 4:14 nos dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, tengamos nuestra profesión de fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero la Biblia no nos habla únicamente de Jesús como sumo sacerdote, también nos habla del creyente como sacerdote, ¿sí? De nosotros los creyentes como sacerdotes del nuevo pacto. Si se recuerdan, con Lisa vimos el primer pacto o el antiguo pacto cuando Moisés roció al pueblo con la sangre del animalito y ellos se comprometieron, iban a obedecer a Dios. Ese era el primer pacto. Y el Nuevo Testamento nos menciona a nosotros los creyentes como sacerdotes del nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? La sangre de Jesús, ¿verdad? Y esto lo vamos a leer en Primera de Pedro 2:9. 2:9. Primera de Pedro 2:9. Nos dice: mas nosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que nos anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos real sacerdocio. Primera de Pedro 2:5 nos dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo al estudiar el Antiguo Testamento es más fácil discernir el Nuevo Testamento? Es más fácil discernir palabras que utilizan en el Nuevo Testamento. Dice un texto más, Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Entonces tenemos que, una vez consagrado tanto el altar como el sacerdote, llegamos a Levítico 9. En Levítico 9 ya había sido consagrado tanto el altar como el sacerdote. Miren, no me va a alcanzar el tiempo para terminar todo lo referente al altar de bronce y no quiero irme tan a prisa, ¿verdad? Para no, para que tengan mejor claridad, pero no importa que no terminamos, lo concluimos el otro jueves y empezamos con el siguiente mueble. Entonces, dijimos que llegamos a Levítico 9, que nos dice el versículo 23 y 24, nos dice: y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión. Esto es después de que se terminó, se consagró, y ya se habían consagrado también a Aarón como sumo sacerdote. Y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grusuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre su rostro. Entonces, este fuego que inició Dios mismo debía mantenerse vivo.
los sacerdotes debían mantenerlo y avivarlo con leña. Miren, algunos estudiosos relacionan esto con el Espíritu Santo, ¿sí? Nos dice que Dios nos lo dio en el momento en que creímos y es nuestra responsabilidad mantenerlo vivo, ¿verdad? Se relaciona con ello. Otros más, la Biblia también nos habla del fuego como purificador, ¿sí? Entonces también se relaciona con esto. El fuego como purificador nos refina a nosotros como a la plata cuando nos acercamos a Jesús, y esto lo vamos a leer en Malaquías. Vamos a leer en Malaquías 3. Malaquías 3. Malaquías 3:2 dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentarás para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Recordemos que los hijos de Leví son los que ministraban en el altar. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda de justicia. ¿Se fijan? Entonces podemos relacionar esto también del fuego como purificador. Ya por último, para no alargarme tanto, porque todavía falta ver un poquito de los sacrificios que se hacían en el altar, pero ya no me va a dar tiempo. Vamos a ver cómo era trasladado el altar de bronce, y esto lo vamos a encontrar en Números 4, 13 y 14. Números 4, 13 y 14. Ya para terminar, hermano. Dice: quitarán la ceniza del altar y extenderán sobre él un paño de púrpura, y pondrán sobre él todos sus instrumentos de que se sirve, las paletas, los garfios, los braseros y los tazones, todos los utensilios del altar, y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones, y le pondrán además las varas. ¿Sí? ¿Se fijan cómo especificaba Dios hasta para mover el altar con qué lo iban a cubrir? No era nomás con lo primero que cayera, no. Tenían que cubrirlo con un paño color púrpura. Si recuerdan el púrpura, en los simbolismos que vimos con Isa, nos simbolizan a Jesús como rey, ¿sí? El púrpura. Hasta ahí le vamos a dejar, hermanos. Traían las diapositivas del traslado, pero ya hubo fallas técnicas, entonces ya no la pudimos ver. Vamos a dejarle ahí. Para el siguiente jueves, si Dios permite, vamos a continuar con el altar de bronce, porque no lo terminamos. Nos falta ver no todos los sacrificios que se hacían ahí, pero sí vamos a ver, digamos, de manera muy general los sacrificios. ¿Por qué? Porque el tema de los sacrificios también daría para un estudio aparte, y no es el estudio. Estamos viendo el altar de bronce, entonces lo vamos a ver de manera muy general, pero ya no lo vemos ahorita porque sería irme muy a prisa para terminar, y no es el fin. El fin es que nos quede lo más claro posible. Entonces, si Dios permite, para el siguiente jueves vamos a ver los sacrificios y ofrendas que se llevaban a cabo en el altar. Y vamos a ver el siguiente mueble, que es la fuente
la fuente de bronce. Es muy interesante la fuente porque ya la fuente nos habla a nosotros como creyentes, ¿sí? Ya pasamos por el altar, ahora vamos a la fuente que nos habla a nosotros como creyentes. No cualquiera entraba a la fuente, ¿sí? Necesitamos pasar por el altar de sacrificio. Esta es la diapositiva que traía del traslado. Se fijan el paño púrpura y cubierto con piel de tejones. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar para finalizar. Y si Dios permite, nos vemos el siguiente jueves. Y obviamente el domingo, ¿verdad? De manera virtual. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, por esta enseñanza que tú nos permites, Padre. Gracias, Señor, porque nos has enseñado el valor de la cruz, Señor. Porque nos has enseñado, nos has recordado, Padre, tu santidad. Nos has recordado, Padre, quiénes somos delante de ti, Señor, y que si no fuera por la sangre de Jesús, ni siquiera podíamos dirigirnos a ti. Gracias, Señor, por ese sacrificio que nos hizo aceptos delante de ti. Quédate con nosotros, Señor, quédate en la vida de cada uno de mis hermanos, Padre, y permite, Señor, que esta enseñanza quede en su corazón, Señor, y se vea reflejada en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.